El germen viene de adentro. Con tanta oscuridad no se pueden ver las sombras. Prendo la luz. La matazón contemporánea en el departamento de Antioquia empieza con las bandas paramilitares y de limpieza social, que, junto al clan de los Ochoa, los hermanos Castaño y algunos capos del cartel de Medellín, organiza uno de los grandes amigos de los Uribe Vélez, el ex senador Luis Carlos Garcés Soto, apoyado por los primos hermanos de Álvaro Uribe, Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa, Mario Vélez Ochoa, descendientes directos de aquel patriarca ancestral de la mafia colombiana que tanto quería, Fabio Ochoa. Vuélvanse un poquito más guapitos. De allí nacen grupos como el MAS, los Cerres y los Escopeteros, responsables de la muerte de cientos de campesinos que para aquella época empezaban a dejar tirados por las carreteras las camionetas de los grandes ganaderos que no querían reclamos salariales, ni drogadictos, ni prostitutas decorando las calles del pueblo. Además, todos esos señores dueños de vastos territorios guardaban compostura ante Dios y se acostaban temprano. Por esa razón, a quien saliera a las calles después de las 11 de la noche, lo mandaban a dormir a machetazos o de un tiro a media frente. Los desaparecidos estudiantes Alarcón y Monsalve no han aparecido hasta esta fecha. Y la historia de estos desaparecidos se refiere a que iban caminando, tocando guitarra por una carretera en la región del sur, oeste de Medellín. Los cogió la policía. La policía se los entregó a unos aparentemente paramilitares. Los paramilitares los llevaron a una hacienda donde fueron torturados, al parecer, informa un testigo, y al parecer arrojados a una ciénaga en la hacienda La Siria, cuyo propietario se llama Roberto Vélez Ochoa. La investigación trata de establecer quiénes son esos personajes y logra unos nombres: Juan Diego Vélez, Mario Vélez Ochoa y otros, a los que denominan los R's, básicamente porque tienen unas haciendas que están conectadas por un sistema de radio de esa época. La semilla saca raíces y empieza a crecer. Los 12 apóstoles fueron mucho más de 12, y hoy casi la mayoría de ellos han terminado convertidos en buenos muertos mientras hacían la fila para declarar en contra de sus patrones Álvaro y Santiago Uribe, que, sin exagerar, observando los expedientes, las sentencias y los testimonios de forma objetiva, fueron los comandantes que conformaron la agrupación paramilitar y sicarial que un par de años después se transformaría en el escalofriante Bloque Metro. Santiago, a quien sus hombres lo llamaban en sigilo Carepapa, era el encargado de las operaciones militares. Y Álvaro, el Matarife, comandaba el ala política y de relaciones públicas que garantizaban no solo la impunidad, sino el apoyo de la fuerza estatal, que siempre estuvo subordinada a las órdenes que daba el gobernador. El 24 de junio, Meneses ratificó sus denuncias en Buenos Aires, Argentina, ante el fiscal Hernando Castañeda, director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dentro del proceso por la masacre de Campamento Antioquia ejecutada por los 12 apóstoles. La verdad, conté todo con pelos y señales de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Reveló que en la hacienda La Carolina, de la que es socio Santiago Uribe, entrenaron los 12 apóstoles. Santiago Uribe Vélez me dice: vean, teniente Juan Carlos Meneses, esta es mi finca, esta es la pista de entrenamiento de mis hombres, aquí es donde yo entreno al grupo que yo lidero. Quien convocó a esta homilía de sangre fue Santiago Uribe. A la hacienda La Carolina, ubicada al norte del departamento de Antioquia, propiedad de los 12 hermanos que evangelizaron en la fe del homicidio y la tortura,
en penitente procesión de Toyotas fueron llegando comerciantes y ganaderos de la región de Yarumal. Quien les dio la bendición sagrada fue un sacerdote, Gonzalo Palacios, el cura de las dos Biblias, la que llevaba en el púlpito repleto de piadosos campesinos y la que cargaba en el maletín que llevaba dentro de una silueta de hojas perforadas en la que encajaba perfectamente un revólver Smith & Wesson calibre 32 de 6 tiros y cacha negra. Las listas de la muerte eran hechas a dos manos. Una era la de Santiago Uribe. Tras las largas reuniones que sostenía con su hermano Álvaro, quien se aprestaba impulsado por sus familiares y socios narcotraficantes a ocupar el cargo de gobernador del departamento. Y la otra era la mano del cura Palacios, a quien los mismos labriegos de la región, espontáneamente y sin pensar que un apóstol de la fe pudiera violar el sacro secreto confesional, le soplaban los nombres de allegados y amigos que tenían ideas de izquierda, que militaran para uno de los partidos socialistas o de algún familiar guerrillero. A quien le hubiera nacido un hijo marihuanero de pelo largo, simplemente quien estuviera descontento con el trato que le daba alguno de sus patrones. Cualquier disociación con el orden feudal establecido por estos monarcas montañeros era causal para terminar en las listas de la muerte, que era el boleto de entrada al reino de los cielos, al que la mayoría de las veces había que llegar después de haber pasado por un cruel viacrucis flagelatorio practicado cual ceremonia sacra en la Carolina, una de las haciendas que, de acuerdo con las declaraciones de muchos de los trabajadores de los Uribe, albergó durante años los gritos desgarradores de centenares de campesinos torturados en largas sesiones en las que les arrancaban los dientes, los despellejaban y desmembraban vivos. Ellos siempre terminaban entre alaridos, escupiendo nuevos nombres que llenaban las listas infinitas de las masacres venideras, que servían de advertencia espeluznante en procura de que los habitantes de Yarumal, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Angostura y el resto de los municipios aledaños a mencionada hacienda, propiedad del Matarife y su hermano, cumplieran con las mínimas y sagradas normas de convivencia pacífica que debe respetar toda sociedad cristiana que deba cumplir con los mandatos del Señor. Me tumbó al suelo, me puso el pie aquí, me sacaba los dientes con un alicate, me decía que yo era un sapo. Bajo el amparo directo de Álvaro Uribe Vélez, todo era ejecutado en coordinación con la 4ª Brigada del Ejército, el Batallón Pedronel Ospina y la Policía de Yarumal, comandada por Pedro Benavides y Juan Carlos Meneses, quienes en declaraciones e interceptaciones revestidas de legalidad se indican de la autoría de todos los crímenes al Matarife y a su hermano. La voz de estos dos funcionarios del orden se suma a la de los testimonios bajo juramento de varios oficiales y suboficiales que participaron de las masacres, y a otras interceptaciones de sus teléfonos móviles realizadas 20 años después de ocurridas. Yo tengo una grabación, un CD de audio donde hay una conversación directa con el coronel Pedro Manuel Benavides Rivera, donde él en esa grabación manifiesta que ha recibido dinero de Santiago Uribe Vélez para permitir que el grupo que lideraba Santiago Uribe Vélez pudiera trabajar o pudiera cometer sus actos en la jurisdicción de definitivamente nosotros, yo estaba en lo único que hicimos fue
En la zona, los uniformados del Estado operaban abiertamente bajo la dirección del grupo. Obedecían órdenes de los sicarios contratados por Santiago y ejecutaban sangrientos actos simbólicos como el de arrastrar por todo el pueblo personas amarradas al dorso de los carros de policía, en cruentas procesiones hasta que acababan los cadáveres en los huesos que había dejado el pavimento frente a la casa de sus familiares. Las masacres de los apóstoles se cuentan por decenas. Familias enteras pasaron por el filtro justiciero de estos jinetes apocalípticos que a machete y plomo arrasaban con todo. En el libro de la periodista Olga Bear, el mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses, entrevistado por ella, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó al cónsul en Buenos Aires, Ignacio Ruiz Perea, cuando declaraba contra su hermano Santiago Uribe ante un fiscal colombiano. Empezó a decir, sí, señor presidente, todavía están en la diligencia. Claro, señor presidente, yo le aviso cuando terminen. Sí, yo le cuento, señor presidente, que esté muy bien. Hasta luego, presidente. En el libro, Meneses le cuenta a Bear cómo Daniel Prado, abogado de las familias de las víctimas de la masacre de Campamento, en la que participó el grupo de los 12 apóstoles y quien estuvo en la diligencia, se enojó con la llamada del expresidente. Tanto así que Meneses y Prado en ese momento le dijeron, ¿vio, señor fiscal, quién llamó? O sea, dando a entender, bueno, esto será obstrucción a la justicia, esto será una manera de decirle al fiscal, oiga, pilas, ¿quién está aquí detrás de eso? El libro también revela otros testimonios diferentes al de Meneses, que implican a Santiago Uribe con los 12 apóstoles. En cercanías de la hacienda La Carolina, en la vereda La Solita del municipio de Campamento, gracias a las indagaciones provenientes del confesionario del padre Gonzalo, fue ubicada por los apóstoles una familia campesina perteneciente a la Unión Patriótica, un partido socialista colombiano fundado en los años 80. En la humilde casa rural habitaban 3 hombres y 2 mujeres, también 4 niños, Yoli y Milena, de 8 y 11 años, que fueron acribilladas frente a sus padres, quienes también murieron en la masacre. Allí estaba también Darwin, de 8 años, al que le perdonaron la vida para que lo contara todo y quien salió de la casa destrozada a tiros de fusil, cargando un bebé sobreviviente de algunos meses que había sido herido en una pierna. Los Duque López sabían que los iban a matar y por eso habían decidido huir la misma madrugada que nunca llegó. La masacre de La Solita en Campamento llevaba la imprenta de las otras matazones ejecutadas por el grupo paramilitar. Las pesquisas concluyeron que fue ejecutada con el patrocinio de caballistas y ganaderos y con la participación activa del personal del Batallón de Infantería número 10, perteneciente a la 4ª Brigada, quienes ya habían ejecutado la masacre de Puerto Valdivia, en la que 5 campesinos inocentes y ajenos a la guerra fueron detenidos por militares que los torturaron y asesinaron para después hacerlos pasar por guerrilleros del Frente 18 de las FARC. Este tipo de actuaciones de las Fuerzas Armadas terminaría, con el paso de los años, convirtiéndose en una perversa política de Estado que bajo el gobierno del Matarife llevaría a la muerte a miles de jóvenes humildes, capturados ilegalmente por el ejército y asesinados a sangre fría para ser presentados como guerrilleros muertos en combate. Estos asesinatos cumplían con la única finalidad de elevar las cifras requeridas para hacer ver la llamada seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe
como un éxito rotundo de la lucha antisubversiva. Uribe se negó a reconocer que fueron falsos positivos que hicieron parte de una política de Estado llamada seguridad democrática. Él dijo que pues realmente no lo podía hacer. El texto, redactado por el propio expresidente y leído ante los periodistas, fue discutido durante 1 hora. Él no quería mencionar el nombre de los hijos de las madres de Soacha asesinados. Entre ellos un menor de edad y un joven con discapacidad mental. Él no acepta que más allá de las 18 víctimas de Soacha, hubo miles de madres que perdieron a sus hijos de la misma manera, que fueron masacrados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Álvaro Uribe está denunciado por injuria y calumnia, luego de que este publicara un tuit el 25 de junio de 2015, en el que manifestó que algunas madres le confesaron que sus hijos estaban involucrados en actividades ilegales. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché. Por la masacre de Puerto Valdivia fueron capturados en su momento los capitanes José Castañeda Rubiano y Ricardo Rodríguez Aguirre, el subteniente Juan José Barriga, los sargentos Iván Barriga, Hugo Sarmiento y Luis Álvarez. Nadie podría creer que después de los 12 apóstoles le ocurriría una tragedia peor a la ruralidad antioqueña. Se equivocaban. Un monstruo gigantesco, aún más despiadado y deforme, con la mente achicharrada de odio y el alma fétida, llegaría a la región. Engendrado y alimentado por el honorable gobernador de Antioquia y sus apóstoles, el bloque metro cobraría vida para arrasar con la existencia de miles de personas. Con él llegaría Doble Cero, el comandante designado por el Matarife, a quien Monsalve le cumplía las órdenes. Sí, Monsalve. Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar hijo del capataz de la hacienda Guacharacas, que se sentó en la cárcel La Picota 20 años después de haber militado en las Autodefensas Unidas de Colombia, aquel 22 de febrero de 2018, con Diego Cadena, el abogánster de Álvaro Uribe Vélez. La hacienda Guacharacas no podía estar mejor ubicada. Era un oasis de 2.000 hectáreas bañada por ríos caudalosos que hacían de sus campos uno de los terrenos más fértiles de la región. Además, la atravesaba un oleoducto y hasta la carrilera de un tren que nunca volvió a pasar. Era el paraíso en la tierra para cualquier ganadero. Por eso se convirtió en el símbolo representativo del poder y la fortuna de los Uribe Vélez. El menor de los hermanos, Santiago, con su experiencia y sus estudios de agronomía, la mantenía andando como un relojito. Y Álvaro, quien ya era gobernador, la proyectó como el centro de operaciones de la más nefasta de sus creaciones, el bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Allí en Guacharacas, en los 80, fue donde el papá de Uribe Vélez vio por última vez la vida después de que Gacha, el mexicano, le mandó a cobrar con plomo la coca que se le había robado. En los 90, huérfano de padre desde hacía ya una década y recién posesionado de gobernador, al Matarife se le mete a la hacienda un comando del ELN liderado por Humberto Mesa Lopera, alias Juan Pablo, que se lleva 600 cabezas de ganado, le roba el caballo preferido y le prende fuego a la casa principal. No es lo único que enciende. Arde en ira aquel burócrata de la mafia cuestionado de odio y poder. Esa es la gasolina que lo quema todo y allí empieza la historia del bloque que fundan 3 clanes de hermanos responsables del mayor número de asesinatos y masacres en el departamento de Antioquia. Santiago y Álvaro Uribe Vélez, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas y Pedro David y Santiago Gallón Henao. Todos terratenientes, propietarios de vastas extensiones, ganaderos, caballistas,
asesinos, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas y ladrones de gasolina. El más temido de los 6 siempre fue el Matarife. La cercanía de estos 3 clanes familiares siempre fue pública y conocida por los moradores en la región. De la amistad férrea de este triángulo simbiótico de abolengos criminales, dan fe no solo los documentos y las voces de los procesos judiciales, sino la propia del presidente Uribe, que cuando ya tenía la corte encima fue interceptado hablando con Juan Guillermo Villegas como lo haría cualquier capo de comuna. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Entonces, vamos a eso y dije, lo voy a llamar por el teléfono mío y lo voy a poner así de claro. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted. Juan Guillermo Villegas es un exdiputado acusado de paramilitarismo y a quien varios miembros de las AUC, como el comandante Eduardo David Soto del Castillo, acusan de haber ordenado masacres, exterminios de limpieza social y asesinatos selectivos de varios jóvenes en los municipios de San Roque y Yolombó. Juan Guillermo, siguiendo la añeja tradición familiar, lava activos, testaferrea y traquetea de la mano de su hermano Luis Alberto, a quien extraditan a los Estados Unidos antes de ser asesinado por órdenes del paramilitar Julián Bolívar, que lo manda a matar porque no le participó de las ganancias de un laboratorio de cocaína que había montado en Puerto Berrío, ni los rendimientos que dejaba la gasolina que se robaba cada día del oleoducto de Ecopetrol. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? Se dirigió al parqueadero por su carro, cuando 2 hombres y una mujer lo alcanzaron y comenzaron a recriminarle por el autogol en el Mundial contra la selección de los Estados Unidos. En este preciso lugar tenía estacionado Andrés Escobar su vehículo. Fue en este mismo sitio donde cayó. Andrés era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable. Tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a ti. Los Gallón Henao, Pedro David y Santiago, asesinos del icónico futbolista de la Selección Colombia, Andrés Escobar, conforman otro reconocido clan de narcotraficantes antioqueños, amantes de los caballos de paso fino colombiano y ganaderos propietarios de vastos terrenos colindantes con las haciendas de los Uribe Vélez. Santiago, otro que también fue extraditado, aceptó ante las autoridades haber sido financiador del paramilitarismo y terminó junto con su hermano, reportado en la lista Clinton por sus relaciones comerciales con la oficina de Envigado, el residuo sicarial del cartel de Medellín que me sentenció a muerte y que me tiene aguantando frío en estas tierras tan lejanas. Hoy la policía ubicó un gigantesco arsenal de la llamada Oficina de Envigado, una organización delincuencial que viene desde la época de Pablo Escobar. Una operación de la DIJÍN y la policía de Medellín puso al descubierto un poderoso arsenal con el que aún estaban aterrorizando a la capital antioqueña sicarios de la llamada Oficina de Envigado. Además de las armas largas, también fueron encontradas una ametralladora, unas lanzagranadas, más de un centenar de estos explosivos y 5.000 cartuchos para fusiles.
Precisamente Santiago Gayón fue premiado por el Matarife, que de presidente lo benefició a través de la sociedad Claman S.A., con una suma millonaria del programa Agroingreso Seguro. El robo estatal ejecutado por el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, hoy preso en el cómodo Hotel del Ejército, en el que purgan las penas varios empleados del Matarife. En Colombia se invierten las leyes y las políticas sociales, y así como los narcotraficantes y asesinos tienen a la policía de guardaespaldas, el dinero de los programas agrícolas destinados a ayudar a los campesinos se lo entregan a los genocidas que los asesinan. Como mero ejemplo venidero, solo hay que observar vínculos existentes entre las familias involucradas en el escándalo de Agroingreso con los jefes paramilitares que azotaron el país. Allí están los Lacouture, los Noguera, los Dávila y por supuesto los Araujo, que a través del senador Fernando Nicolás llegaron a proponer desde el Congreso revivir a perpetuidad el programa fraudulento que ya había sido enterrado. La hermandad y amistad perpetua con estas dos familias mafiosas ha sido negado por el Matarife, a pesar de las declaraciones bajo juramento que han hecho decenas de paramilitares, como John Freddy González, alias Rosco, Ever Velosa, alias HH, y Julio César Acosta, que acompañan en la consistencia y coherencia de sus testimonios a Pablo Hernán Sierra, a Juan Guillermo Monsalve y al buen muerto Carlos Areiza. Álvaro Uribe Vélez es un genocida de cara dura si se tiene en cuenta que existen escrituras y contratos públicos que dan fe de los negocios inmobiliarios y corporativos de todo tipo que han hecho entre sí a lo largo de los años estos tres carteles familiares. El negocio más simbólico de todos y aquel que nos interesa por ahora fue el de la sociedad Uribe Vélez Asociados Limitada con Ganados del Norte S.A., en julio de 1996, cuando, precisamente en plena ejecución del genocidio rural ordenado desde la gobernación de Antioquia, esta empresa ganadera, cuya representación legal era ejercida por Gayón Henao, compra la mitad de la mítica hacienda Guacharacas, precisamente aquella en la que la guerrilla le robó el caballo adorado al Matarife y en la que le mató al papá. Allí, en esa hacienda descomunal, la peligrosa pandilla de criminales, conformada por estos 6 hermanos, fundaría el Bloque Metro. Quien idea y proyecta el Bloque Metro fue Álvaro Uribe Vélez. El vendaval empieza a coger fuerza tras el segundo atentado a Guacharacas. Hacía un par de días había sido nombrado gobernador. Tenía tierras, dinero y poder. El resto también lo tenía. Las armas del ejército y las que ya tenían esos apóstoles que comandaba su hermano Santiago. Los Villegas y los Gayón le consiguieron otro inmenso arsenal. Tenía todo para librar la guerra que llevaba más de una década queriendo iniciar.
Desde aquel 14 de junio, cuando murió avaliado su padre, se iniciaría una confrontación armada contra un enemigo sin rostro que encarnaría gente inocente. Miles de familias desamparadas, hombres, mujeres y niños se convertirían en el blanco de la batalla emocional y psicológica que estallaba en el inconsciente de este monstruo que se adueñó del país. Se intensifican las masacres y la búsqueda incansable por encontrar el ganado y los ladrones. Aparece el cuerpo de alias Juan Pablo, el comandante guerrillero que incendió la hacienda. El ejército lo reportó como una baja en combate. La verdad narrada por el soldado Ferney Alberto Cardona y por otros miembros de las AUC es que por órdenes del Matarife el guerrillero fue capturado vivo por el paramilitar Jacinto Soto, alias Lucas, quien se lo entregó al mayor Clavijo de Jesús María y al mayor Abondano de la Cuarta Brigada, junto con 2 mujeres que lo acompañaban. De acuerdo a los memoriales allegados a la corte por Pablo Hernán Sierra, comandante del bloque Cacique Pipintá, tras varios días de tortura en la que participa activa y presencialmente el gobernador de Antioquia para la época y posteriormente expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, asesinan a Juan Pablo y a sus acompañantes, y a la usanza típica y clásica del señor Masacre, es presentado por el comandante de la brigada, general Alfonso Manosalva Flores, quien entregó listas de nombres de personas a ejecutar por las AUC antes de la masacre de La Granja, como otro guerrillero más al que las balas del ejército agarraron mal parqueado. Tras las torturas y los homicidios, el propio gobernador Uribe Vélez emite un comunicado público felicitando a Manosalva por brindar paz a la región. Esa es la paz que con olor a mortecino llega de Guacharacas. La obsesión de Uribe fue matar a Juan Pablo. Entonces por Juan Pablo dan una recompensa. Juan Pablo lo tuvieron amarrado en el oriente antioqueño, en una finca que queda entre La Unión y La Ceja. Allá lo tuvieron amarrado y como una rupa es la historia de que Uribe estuvo presente allá y que le pegó en la cara a ese guerrillero. John Jairo Mejía, alias Filo, trabajador de la mencionada hacienda y primer comandante del bloque paramilitar negro, recibe la orden de reclutar 35 hombres que serían la primera escuadra del bloque. El posterior asesinato de alias Filo por parte de las directivas del bloque, es decir, los Uribe, los Gallón y los Villegas, obedece a la postulación como comandante de Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, por parte del gobernador de Antioquia, a quien, por ser uno de sus amigos entrañables, el Matarife conocía muy bien y por eso sabía lo que era capaz de hacer. Manda a matar a Uribe, no solo porque ya le había encontrado el reemplazo, sino para enterrarlo con todo lo que habían visto sus ojos y escuchado sus oídos. El comandante paramilitar llevó la crueldad genocida al punto que solo puede llegar un hombre que obra de acuerdo con la imposición de una creencia ideológica férrea e inquebrantable. La sociopatía del extremista mesiánico había permeado su mente, deslinderando totalmente su psiquis.
y esto fue lo que tuvo en cuenta el Matarife para llevarlo a liderar los millares de hombres formados y que, entrenados por el mismo Doble Cero, enseñaron y adiestraron a cientos de combatientes en el arte de matar a lo paraco, como lo expresó Francisco Villalba, ese otro buen muerto que también lo sabía todo, en una de sus crudas y descarnadas declaraciones bajo juramento ante las autoridades. Villalba se graduó con honores de una de las escuelas de entrenamiento militar fundadas por Doble Cero. En esas instituciones del terror, los profesores, además de paramilitares, eran oficiales y suboficiales del ejército. Después de su instrucción, Francisco Villalba fue nombrado profesor de descuartizadores de las Autodefensas Unidas de Colombia. Solo un fanático como Doble Cero, impulsado y amparado por la máxima autoridad de la región, que en ese momento era el gobernador de Antioquia, podía siquiera pensar en instruir a los miles de hombres que pasaron por estas escuelas, cuya principal función era transformar seres humanos en desaforados psicópatas que disfrutaban con el dolor de hombres, mujeres, ancianos y niños. Doble Cero era un epiléptico que durante toda su vida escondió la enfermedad, consagrándose al ejercicio físico y al estudio de la filosofía fascista. Descendiente de generales y senadores antioqueños, nieto de un reconocido académico de raigambre conservadora, fundador de la Universidad Clerical y Oscurantista La Gran Colombia, se formó como militar y llegó a ser teniente del ejército, al que decidió renunciar cuando el gobierno decretó un cese al fuego con la guerrilla. Siempre creyó que nada era suficiente para librar la lucha contra insurgente. Para Doble Cero, todo campesino era un potencial colaborador de la guerrilla y por eso se empeñó en hacerlos hablar. Los expedientes y fallos de la justicia colombiana narran que empezó capturando supuestos colaboradores de la guerrilla en varias de sus propiedades, en las que, después de torturarlos, los tiraba amarrados de manos y pies a la piscina o los metía a una tina en la que los chamuscaba prendiéndola con un par de cables eléctricos. Tenía una afición: coleccionaba las cédulas de sus víctimas. Según las declaraciones de algunos de sus hombres, a ufanarse de tener más de 12.000. Los integrantes del bloque Metro se convirtieron en el tentáculo de sus neuronas enfermas y para eso necesitaban capacitación. Villalba y otros de sus discípulos narran cómo recogían hombres, mujeres y menores de edad al azar en los caminos de las veredas. Los subían en camionetas y los trasladaban a las escuelas milicianas. Allí los dejaban sin comer durante varios días para que tuvieran el estómago desocupado. Después venía lo que llamaba la instrucción de coraje, en la que a los jóvenes alumnos, muchos de ellos adolescentes provenientes de las comunas de Medellín, les enseñaban entre gritos de dolor cómo descuartizar viva a una persona con machete y motosierra. Aquellos insumos humanos eran obligados a salir en interiores para ser rebanados vivos lenta y progresivamente, como si fuera una clase de anatomía, desde sus manos y pies hasta cortarles la cabeza. Finalmente, les enseñaban cómo abrirlos desde el pecho hasta la cintura para sacarles las costillas y los intestinos y así facilitar el proceso de desaparición de los cuerpos, que terminaban en los ríos o arrumados en fosas comunes cavadas por estos aprendices del horror. Hubo algunos jóvenes que no pudieron con el entrenamiento. A algunos les tembló mucho la mano cuando prendieron la motosierra frente a una mujer que bien podía ser su mamá. Ellos, los indecisos, eran también aprovechados para el entrenamiento. Si usted no sirve para matar, sirve para que lo maten. Era la proclama que implantó Doble Cero en las escuelas y en ese momento el alumno era prendido por sus compañeros que tenían la obligación de iniciar la tarea con él. Es por eso que en Colombia, especialmente en las zonas donde operó el bloque Metro,
Varios de los familiares dolientes de estos cruentos asesinatos no han podido enterrar a sus hijos, padres, abuelos y hermanos desaparecidos. 00 estaba convencido de la legitimidad de su causa. Siempre renegó del narcotráfico y por eso terminó enfrentado con don Berna, Julián Bolívar y con su amigo y mentor el capo de capos Álvaro Uribe Vélez, pues jamás estuvo de acuerdo con la entrega de armas por parte de las autodefensas. Tras la ley que les diseñó a la medida el Matarife, después de hacerse a la presidencia de la República. 00 se apartó de los demás comandantes manifestando públicamente en declaraciones en algunos medios de comunicación que lo que estaba haciendo Uribe y el gobierno era simplemente legalizar las fortunas millonarias que los amigos paramilitares del Matarife habían hecho con la producción y tráfico de cocaína. De acuerdo con lo narrado por el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, el ya presidente Uribe es el que da la orden de asesinar a 00, que termina con 5 tiros en la cabeza decorando con sucesos el piso de un supermercado en Santa Marta. La orden de acabar, de aniquilar el bloque metro provino del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Hay que hablarlo claramente y francamente que ese tema, no solo del asesinato de mi hermano, sino de la muerte en combate y fuera de combate de cientos de combatientes del bloque metro, fue un crimen de Estado. Y fue un crimen de Estado porque no solamente por la presión que hubo pues y que pudo haber llevado finalmente a algunos bloques de autodefensa a buscarlo y asesinarlo y a irse a la guerra con él, sino que de todas maneras desde la misma presidencia de la República en su momento hubo una orden directa de acabar el bloque metro. Alias 00, comandante del bloque metro, envía un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en ese momento presidente, porque no se quiere sentar en una mesa donde considera que es una mesa de negociación con el narcotráfico. Manda un mensaje a través de Ernesto Garcés Soto, conocido empresario antioqueño. ¿Qué pasa? Lo leyó, lo dobló, siguió hablando con Ernesto, de pronto volvió a coger el papel y lo volvió a leer, agarró el teléfono que tenía a la mano, llamó a una persona, le comunicaron al general Campo, que era el comandante de la policía, que había vuelto, ya había salido de la policía y lo volvió a llevar. Le comunicaron al general Campo y después de un cruce de algunas palabras le dijo: general Campo, ¿usted se acuerda de este grupo así, 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 que tienen por allá en el nordeste antioqueño, por donde mi papá tenía la finca? Y el otro le contestó seguramente sí. La orden expresa la dio en ese momento Álvaro Uribe: hágame el favor y los acaba. Y le colgó el teléfono y siguió hablando con Ernesto Garcés. 00 recibió en sus filas a Guacharaco. Así le decían a Juan Guillermo Monsalve, el hijo del capataz de la hacienda Guacharacas, al que Uribe educó desde niño en la criminalidad y quien se negó a retractarse de los señalamientos que había hecho sobre el expresidente. Monsalve ya había dicho ante la corte lo que dijeron todos, que el Matarife era el amo y señor del bloque metro, autor intelectual de masacres y asesinatos, quien puso a Filo y a 00 a mandar, y que el Matarife además era socio en el paramilitarismo, el narcotráfico y el hurto de gasolina con los Villegas y los Gallón Henao. Monsalve no quiso retractarse, todo lo contrario. Le pidió a su esposa que le comprara un reloj chino de $20 que tenía una cámara diminuta incorporada y con ese aparato, el jueves 22 de febrero de 2018, grabó al abogánster Diego Cadena de visita en la cárcel La Picota mientras trataba de sobornarlo para que dijera mentiras sobre el senador Iván Cepeda. Eso es muy fácil. Resulta que cuando ya este señor Hatcher le dice que hay que hacer toda esa parte, que mire, que declare a favor del expresidente Álvaro Uribe y que él necesita que le colabore con eso, que mire que Uribe
lo que ustedes ya saben, que Uribe le va a ayudar, que Uribe lo va a poner, que Uribe no lo va a abandonar y que hable mal del doctor Iván Cepeda, él sabe que le van a mandar un abogado para hablar con él del expresidente Uribe. Entonces él me manifiesta esa información, yo compro el reloj no lo compró ni Santos, como alguna vez dijo el señor Uribe, no lo compró una tercera persona, lo compré con mi plata. Usted mira en internet una página y ahí aparecen objetos de vigilancia, se compró, de hecho lo llevaron a mi oficina, me lo entregaron y yo llamé al doctor Héctor Romero, yo lo llamé y le dije, necesito que usted hable con Juan, vaya hasta la cárcel y por favor le entrego este reloj para que usted se lo lleve y se lo entregue inmediatamente. Esta información llegó a Gonzalo Guillén, uno de los pocos periodistas que en Colombia podía atreverse a publicar una noticia como esas. El abogado de Álvaro Uribe Vélez en vivo y en directo sobornaba a un testigo por orden de su cliente, tal y como quedaría evidenciado en interceptaciones telefónicas a reclusos, a Cadena y al mismo Uribe. Yo digo eso, pero lo que yo digo es preciso de disculpas. Si no, yo vengo mañana, porque mañana la primera hora es el curso. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está en arresto domiciliario por una orden de la Corte Suprema de Justicia. Es histórico, en primer lugar, porque es la primera vez en la historia que una corte dicta este tipo de medidas para un expresidente en Colombia. Y en segundo lugar, porque este expresidente en cuestión es nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Y entonces esa tarde del 4 de agosto de 2020 recibí una llamada de WhatsApp proveniente del celular de Gonzalo. Me encontraba a la deriva, solo, andando calles por París cuando me dijo: Daniel, lo jodimos. La Corte Suprema le acaba de ordenar prisión domiciliaria al Matarife. Bajo todo este argumento probatorio que se ha investigado durante 40 años, sustento mi afirmación cuando digo que Álvaro Uribe está rodeado de cocaína, porque en realidad es así.